Yo digo que a veces digo que vivo en un museo, porque viste, las cosas que viste, me vieron de Argentina Son los Fines y me llamaron para hacer las películas Terminator. Y el tipo me mira y me dice, ¿cómo le va? Don Dragón. Dragón. Y sí, lo quedé mirando. Pero acá viví 2 años en la casita esta. Cuando venís acá empezás a bajar cambios y decís, Claro. pero hasta que no estás acá no te das cuenta. Había tenido un par de problemitas de chico, me había agarrado a los 6 años pulmonía, te había quedado muy débil, casi me muero. En la película soy un asesino, jefe de una banda de ninjas que trafican drogas. Y yo sabía que del otro lado de esa lucecita roja había millones de personas y me agrandaba más. Bueno, está bien, en la pandemia me fundí como se fundió todo el mundo. Tuve un derrame cerebral. No te pares nada porque podés quedar paralítico, ciego o te morís acá. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? Acá estamos, trípode en mano, otra entrevista. Como podrán ver, estamos al costado de la ruta, estamos en Los Hornillos. Hoy tenemos una historia muy interesante. Venimos a ver a Néstor. Néstor Barcé, conocido como el Dragón. Me parece que algunos lo van a conocer, quizás los que tienen mi edad lo van a conocer. Los que son un poco más grandes también lo deben haber visto en alguna película, por lo general quizás haciendo de malo, de villano. Hoy está acá, hace 4 años que se vino a vivir a Los Hornillos, en realidad atrás la sierra. Hace 4 meses que está en Los Hornillos y hace 4 años que llegó acá atrás la sierra. Y bueno, si de historia se trata y de camino recorrido, está buenísimo. Vamos a ver qué tiene para contar porque, como digo de costumbre, el camino recorrido siempre es lo más interesante. Así que vamos a buscar a Néstor, vamos a conocerlo. Pará. Si querés apoyar al canal, que me vendría muy pero muy bien, y dar un paso de colaboración económica, abajo tenés la posibilidad de hacerte miembro del canal y tenés el link de Patreon, en donde en los 2 lados tienen beneficios exclusivos para ustedes. Así que si tienen ganas de chusmear, vayan abajo después de ver el video y me dan una recontramano. Realmente desde ya muy agradecido. Así que espero que hagamos esa gran comunidad. Y seguimos con el video. Un gran abrazo. Néstor, ¿cómo va? ¿Qué haces, hermano? Permiso, ¿cómo va eso? ¿Todo bien, vos? Acá, aprovechando el sol. Ay, ¿qué haces, hermano? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Todo tranqui? Bien, tranquilo. Bien ahí. No hay que linda tarde. Hermoso. Paso primavera. Bueno, mírate. Bueno, yo estoy medio cagado de calor acá con el buzo, pero bueno. Bueno, yo estaba ahí sentadito y empecé a sacarme. Olvídate. Tremendo calor que nos está dando este invierno. Sí, está lindo. Muy lindo. A la noche va a refrescar, pero ahora está lindo. Bien ahí. Che, hermano, 4 años en Tras la Sierra. Sí, ahora dentro de un par de meses. Perfecto. Sí. Relajando y cambiando, ¿no? Cambiando un montón de cosas. Te cambia la vida. Bien ahí. Sí, te cambia la vida. Venís del loquero de Buenos Aires y toda la vida allá, imagínate. No. Toda la vida viví acá. Bien. Para acá y decís, es otro planeta. Perfecto. Sí, Sí. literalmente. Sí, es otro planeta. A lo que uno está acostumbrado en la gran ciudad. Ya vivís, hoy en día vivís en guardia. Acá como que podés bajar la guardia. Claro, acá podés relajarte un Tampoco es poco. bueno, no bajar la guardia del todo. Pero sí, viste, nada que no. Bien ahí. Si en Buenos Aires, lamentablemente, te querés sentar en la puerta de tu casa, no podés. Acá te sentás y Es otra historia. es otra historia. Está más relajado. Sí, y después, bueno. Bueno, y por lo que estuvimos charlando anteriormente, te relajaste más inclusive. No, mucho más de lo que yo pensaba. Bien ahí. Pero bueno, la naturaleza te obliga, es como que te lleva, ¿viste? Surte efecto. Entrás en contacto con todo y bajás. Una banda. Si no bajás acá, los cambios, ya está, te tenés que ir a otro planeta en serio. Claro, perfecto. Che, bueno, hermano, la verdad que genial haberte encontrado. Yo no soy wikipedista, más o menos me comentaron, o sea, me pasaron tu teléfono, me dijeron, che, loco, una historia interesante. Mirá este loco que apareció en la sierra, anduvo por películas, no sé, algo así. Mirá Dije este yo, loco. ni voy a investigar. Te mandé mensaje, me respondiste recontra macanudo, así que bueno, ya vamos a hablar. Te digo esto porque no vengo con información, estudié un poco, no, yo vengo a charlar de la vida. Menos mal. Viste, vengo a charlar un poco de la vida, quizás del tipo atrás del personaje. Menos mal, porque todos los reportajes que me hacen es siempre las películas, las series de televisión. Anduviste por mucho... Sí, por todo, teatro, radio, por todo. Bien ahí. Bueno, seguramente es parte de tu historia, Sí. pero quizás no desde el punto de vista capaz
capaz que tradicional, sino desde el punto de vista del ser humano. Porque me imagino que debe ser eso, Por eso ¿no? te dije, menos mal, porque siempre es, viste, ¿cómo llegaste a las películas? Bueno, está bien, en algún momento tenés que decirlo. Claro. Pero siempre, viste, casi siempre todo reportaje, siempre tengo que contar la misma historia. La misma historia. Y a veces no ven que atrás de todo eso hubo un sacrificio, Bien. ¿viste? Bueno, ahí vamos. A lo que uno invierte, Claro, a lo que uno... Lo que vas el tiempo viviendo, que- vas aprendiendo. Exactamente. Bueno, después, bueno, a lo que te dedicas, bueno, está bien, ¿viste? Pero atrás hay un ser humano atrás. Bueno, Hay venimos un por eso. personaje. Bien ahí. Sí. Che, bueno, nada, me dijiste, tengo friqueadas para mostrar que me dijiste... Vení, ¿querés ver lo que hay? Vamos, por favor. Fue una de las cosas que me dijiste. Si querés mostrar qué cosas... Esto, todo lo que vas a ver es parte de la escuela que tenía de artes marciales en Buenos Aires. Bien. Yo tuve 20 años en la escuela de artes marciales, todos los decorados que vas a ver, todo lo que ves, menos esto. Mira, esta es la Virgen del Carmen. Ajá. Es la Virgen de acá de Villa de las Rosas. Sí. Me la habían encargado, una señora de acá me la encargó porque la quería tener en la casa. Me dio el tablón, me dio las pinturas, todo, me dice, ¿me la pinta? Yo soy profesor de dibujo y pintura. Ah, mirá, bien ahí, no la tenía Fue eso. mi primera profesión. Y le digo, bueno, yo la hago todo. Bueno, cuando la terminé de hacer, ella la quería poner en el jardín, querían hacer como una capillita y todo. Bueno, nunca terminaron de hacer la capillita. ¿Viste? Pasó un año, pasaron dos, y decía, tengo la Virgen. Sí, la vamos a hacer. Me terminé mudando, cuando me mudé le digo, bueno, me la llevo, Me la cuando llevo. quiere me la pide. Y acá está, viste, la tengo yo apoyada ahí. Qué grande. Esperando que algún día la vengan a buscar. Bueno, y esto sí, es el decorado que tenía en la escuela. En la escuela ya. Bueno, por eso hay tantos dragones, ¿ves? Bueno, vos, el dragón. Soy el dragón, sí. Perfecto. Soy Néstor Barcel, dragón. El dragón. Sí. Bien ahí. Y acá tenés, bueno, esto también era parte de la escuela. Permiso. Ah, mirá Es ahí. una armadura samurái, no mucha, pero... No, va bien. Y acá, bueno, acá tengo una colección de... Wow. Son todas japonesas, originales, menos esta, que esta es de granaderos. Claro, esa sí tiene otra pinta Esa de directamente. 1864. Ah, De miércoles. 1964 es una pieza original del Regimiento de Granaderos. Pieza original. Sí, se la compré a un coleccionista, es una pieza del museo. Las otras no son, las otras son japonesas, pero no son las japonesas que te venden, son traídas de allá. Estas son traídas de allá. Wow. Estas son todas originales. Wow. Mirá el filo. Mirá el filo, sí, viste el filo, por eso la muestro así, no Claro. toques el filo, es una hoja de afeitar. Me imagino. Una hojita de afeitar. Tremendo. Che, y acá la armadura, Y la armadura- ¿qué historia más o Y menos? la armadura, estas dos espadas fueron traídas en la fragata Libertad fue un viaje que hicieron un oficial, viste que la fragata Libertad va por todas partes del mundo. Sí. Bueno, cuando fueron a Japón, un oficial de acá, los muchachos de acá, los argentinos, se compró las espadas. Y después no sé qué problema tuvo y las vendió en una casa de antigüedades en San Telmo. Y al mes y medio llego yo y las veo. Y bueno, viste, dije, esto tiene que estar en No mi te casa. pudiste contener. En mi casa esto. Y bueno, terminaron acá. Todo el juego completo. Y la armadura, realmente armaduras tengo 10. Ah, Lo bueno. que pasa es que 9 las tengo en Buenos Aires. Pues yo sigo teniendo la escuela en Buenos Aires, yo Bien. estoy acá y allá hay profesores, tengo profesor. Y esta me la traje para hacer espectáculos acá, para si te hacía alguna exhibición, algo acá. Esta es la que más la usé durante 10 años, todos los fines de semana en el Jardín Japonés de Buenos Aires, en Palermo. Ah, mirá, sí. Yo hacía espectáculos ahí los fines de semana. El espectáculo se llamaba Samurai Espíritu Guerrero en el teatro del jardín. Bien, porque el sí, Jardín sí, Japonés arriba tiene. un teatro. Y bueno, esta es la que uso siempre. Y cuando me viene para acá, bueno, la idea no era traer, viste, porque cada armadura tiene un baúl. No me podía venir con 10 10 baúles. ¿viste? Claro. Entonces me traje esta que es la que más uso, las otras están guardadas. Pero bueno, todo lo que hay es de allá de la escuela, ¿viste? Pero bueno, esta es la mía. Esa es la que- o sea, la son todas tuya. mías, pero esta es la que vos, ¿viste? Tenés más cercanía. Y la hice, esta fue hecha especialmente para usarla en espectáculos. Ah, mirá. Todo original, todo metales. ¿Esto en Bastante. dónde la hicieron? Estas las hice yo, las hago yo. Wow, mirá. Sí. Yo las hice, empecé hace 25 años a hacer armaduras. Mi papá había ido a estudiar a los 12 años a la Ford, que porque antes se estudiaba para ser chapista y pintor. Tomá. No era que de aprendiz, viste que no, Claro. está estudiado. Cuando salió de la Ford, recibido,
se puso al taller. Entonces hacían las piezas. Mi viejo agarraba un pedazo de chapa y te armaba un guardabarro. Y vos decías, wow. Claro. Un martillo, claro. A ver si lo comprás. A ver si lo comprás. Bueno, entonces mi viejo, yo empecé a trabajar, salí del colegio, mi viejo me dijo, bueno, ¿qué querés ser? Digo, quiero ser profesor de karate, quiero ser deportista. Me dice, bueno, tenés que estudiar también. Bueno, y tenés que laburar. Bueno, dale. Entonces a laburar me hizo a laburar conmigo. Me llevó al taller y me enseñó el oficio, ¿viste? Era chapista, me enseñó el oficio. Entonces aprendí a manejar la chapa, bueno, ¿viste? A moldearla. Cuando dije, bueno, quiero tener mi armadura, conseguí los planos y dije, me largo a hacerla, ¿viste? Hice la primera, me quedó bastante bien y ahí seguí. ¿Ves que eso es bronce? Esto es todo bronce. Lo único que yo no hago es los adornos, este adorno, esto sí, los cascos, todo está hecho. Esta armadura tiene 7.950 agujeritos. O sea, tuve que hacer 7.950 agujeritos y después banco. O sea, las placas, vas enhebrando ahí. Las placas están cosidas para que vos tengas movimiento. Claro, sí. Bueno, imagínate que hacer una armadura me lleva 5 o 6 meses. Y bueno, esta fue la última que dije, bueno, voy a hacer una bien complicada porque de todos los tipos de armaduras que hay, ves que están... Por eso tienen tantos agujeros. Sí, mirá. Todas las placas están cosidas con esto, ¿ves? Claro. Porque para que tenga movimiento y vos te puedas mover, ¿ves? Tiene que tener... Claro, sí. ¿Ves? ¿Qué tal? Qué laburo, hermano. Tienes un laburo... Qué laburo. Sí. Che, y bueno, también me contabas, vos estuviste viviendo unos cuantos años adentro de una casilla rodante que tenés acá. Yo vine, claro, primero acá me vine a alquilar por la idea de poner una escuela. Claro. Entonces me prestaron una hectárea para armar la escuela. Pero claro, viste, vos te pones a construir, ¿dónde vivís? Yo no, porque dice, ¿dónde vivo? En una carpa. Dije, bueno, tenía unos mangos, me vine con unos mangos, y mi yerno me dice, le digo, no sé qué hacer, ¿por qué no se compra una casa rodante? Y no tengo coche, le digo, no tengo coche, tengo moto. Me dice, pero no para vivir. Y digo, qué buena idea. Me dice, acá se usa. Y bueno, entramos a buscar, encontramos una casita rodante y estuve 2 años viviendo en la casa rodante. Mira ahí, ahora la vamos a chumear, si se puede. Hace 4 meses que vivo. ¿Qué tal? Bueno, ¿te lo tenés? No, sí. ¿Bien? Sí. Ya lo hiciste tu búnker, es tu lugar. Sí, mi búnker. Lo primero que hice fue armar el... Yo digo que a veces digo que vivo en un museo, porque viste las cosas que viste. Esos perros que viste adelante, vení, mirá. A ver. Estos son traídos de Okinawa. Ah, bueno. Estos dos los trajeron de Okinawa. Estos son los que ponen en los templos en Okinawa y en Japón. Si los vas a ver en la puerta de los templos. En algunas partes de Japón se llaman shishi y en otras partes se llaman komaunu. Son perros dragones. No son ni perros ni dragones, son una mezcla. La historia es así. Son de la religión del shintoísmo. Viste que en Japón la religión es en Shinto. En el Shinto dice que si vos ves... Siempre tienen que estar mirando a la puerta o en la puerta. Ah, bien. Siempre flanqueando al que entra. Cuidando, algo así. Al que entra, siempre cuidando. Estos dos dragones o perros, como le quieras decir, si vos venís con malas intenciones a la casa, envidia, odio, lo que sea, una mala intención, tu cuerpo pasa, pero el alma no lo dejan entrar. Ah, bueno. Entonces cuando vos entrás, es como que, porque son demonios, ellos no tienen ángeles y demonios, todos son demonios, de demonios buenos y demonios malos. Ah, bueno, estos son demonios protectores. Mirá qué concepto, ¿no? O sea, claro, eso lo que hacen es proteger la religión cristiana. Si vos mirás esto de Jesús. Claro, sí, Satán, sí, todo. No, son demonios protectores, o sea, son buenos, son protectores. Si vos venís, viste, una mala onda, no te deja entrar. Vos entrás, pero la energía negativa que vos queda traes, afuera. no. O energía negativa o mala onda, ponerle, no te la deja entrar. Qué grande. Y tienen 400 años. ¿Estos tienen 400 años? Sí, me los donó la Fundación Argentina Japonesa. O sea, yo hacía espectáculos todos los sábados y todos los domingos gratis en el jardín japonés. Para todo el mundo que quisiera ir a verlo. Entonces, cuando yo hice la escuela, me donaron estos 2 perros protectores que en una época estuvieron protegiendo la biblioteca del jardín japonés. Qué buena onda. Pero como ellos cada 3 o 4 meses vienen viste, de Japón les mandan container con cosas. Con un montón de Japón, cosas. Para que protegieran la escuela, me regalaron los 2 perros para que yo... 400 años, Sí, me dejaste de cara. Me contaron Qué buen regalo. Y me contaron la historia. Estuvieron en Okinawa con una familia que era la familia que los tenía en su mansión, en su casa, en la puerta, protegiendo, así como los tengo yo. Cuando se vinieron a la Argentina, los trajeron y los donaron al jardín japonés. Y ellos los pusieron en la biblioteca, estaban en la biblioteca. Qué grande. Estuvieron, no sé, creo que estuvieron como 40, no sé cuántos años estuvieron ahí en el jardín, desde que se abrió el jardín japonés. Pero estuvieron ahí protegiendo la biblioteca. Hasta que hace unos años atrás, qué entonces grande. ahí me llaman. Qué buen gesto, ¿no? Sí, me llaman un día y me dicen, mirá, vos tuviste tantos años laburando con nosotros, colaborando, entonces, toma, no quería matar, o sea,
sé, cuando me contaron... No, tremendo. Simplemente por la carga de años que tiene, imagínate las cosas que habrán visto en las estatuas, ¿no? Yo lo que hice fue restaurarlos un poco porque eran color, ya ni tenían color. Bien. ¿Viste? Averigüé de qué color eran, me dijeron son color madera, porque en una época dije, bueno, los pinto de dorado, ¿viste? Sí, y sí, ellos sí. me dijeron, no, eran original color, o sea, la madera. Entonces lo único que hice fue barnizar. Ah, bien. ¿Viste? Yo los quería pintar, pero me dijo, no, dale un tratado a la madera para que no se lo pudra ni nada. Sí, no se por sigan los años morfando. que tiene, Claro. y cada 4 o 5 años, o fíjate, mantenerlos barnizando. Bien ahí. Lo que estoy en la casa. Qué buena onda. Mira acá. 400 años, che. Sí, si lo mirás se nota porque mirá las maderas, ves cómo están. No sé Sí, qué sí. madera es, son pesadísimos. Y los dragones están porque eran los decorados de la escuela. Bueno, tiene que ver con vos. Y sí, yo del momento que... ¿En qué momento fue lo del dragón? Y en el año 89 me convierto en el dragón. En el año 89. ¿Qué más o menos así como un... ¡Fum! ¿Cómo fue? Y yo en esa época estaba trabajando con Gerardo Sofovich, era el que rompía las barras de hielo en el programa de Gerardo Sofovich, todos los fines de semana, todos los sábados y los domingos. Entonces me vieron en el programa, tuve 19 meses con Gerardo. Me vieron de Argentina Son los Fines y me llamaron para hacer las películas Terminator, como el Esa villano. era la única data que yo tenía. Esa era la única data que yo tenía. Y ahí el personaje mío era el dragón y me marcó de por vida, ¿verdad? Ya quedó. Quedé de por vida como el dragón. Encima fueron 2 películas, después hicimos Brigada Cola. Y de ahí en más, todo lo que... O sea, yo no le daba bolilla al dragón. Pero todo el mundo me saludaba por acá, dragón. Entonces dije, bueno, cuando empecé a hacer espectáculos, todos los espectáculos que hacían tenían de nombre algo que tenían que ver con el dragón. El golpe del dragón, la furia del dragón. Lo empecé a explotar yo también. Pero más vale. Y bueno, acá estoy, ¿viste? Mucha gente ni sabe mi nombre. Claro. Bueno, para mí me dice dragón. A la mierda. Me llamo Néstor. Claro, el dragón. Los que saben, los que están más en el tema, que a lo mejor vieron mucho las películas o hacen artes marciales. Claro. Entonces saben que, bueno, Néstor Barcé es el dragón. Pero si no, para mucha gente, simplemente... Fue una consecuencia que primero me imagino que aprovechaste y después lo hiciste tuyo. Porque ya... Después me lo tomé con cariño y después todos los tatuajes que tengo son dragones. Y hay dragones por todos lados. Y ya viste la gente... Mirá, acá me pasó una cosa muy cómica porque nunca me había pasado. Un día entro a un mercadito acá de Las Rosas y se había corrido la bola que yo había llegado al pueblo. ¿Viste? Entonces entro a Las Rosas y digo, buen día. Y el tipo me mira y me dice, ¿cómo le va? Don Dragón. Dragón. Y sí, lo quedé mirando. Buena, le dije. Nunca me habían dicho Don Dragón. Don Dragón. Siempre el dragón, pero Don Dragón. Casi que Don Ramón te dice el show. Claro, me causó una gracia. Claro, como acá se usa mucho el Don. Claro, sí, Don El Dragón. tipo no sabía mi nombre, pero sabía que era el dragón. El dragón, qué grande. Don Dragón. Don Dragón, bueno, está bien. Yo soy un dragón grande, ¿viste? Qué grande, che, qué Pero buena. bueno, ¿viste? Lo empecé a usar porque ahora sí, siempre digo que en la lápida van a poner, acá yace el dragón. El dragón. Grande y en chiquitito, Néstor Barcé. Así que bueno, Qué grande. me superó, el personaje me Bien superó. ahí. En buena hora y... No, lo acepté bien, me gusta, o sea, me gustó de entrada. Ya cuando me reuní con la gente de Argentina Son los Film y me dijo, tu personaje se va a llamar el dragón, dije, qué bueno. Bien ahí. O sea, tiene que ver con las artes marciales, ¿viste? Y realmente el personaje surgió porque yo estaba hablando con ellos y tenía una musculosa y yo tenía este dragón tatuado. En un momento me dicen que no tenían realmente el nombre para el personaje mío. Estaban entre el escorpión, el halcón de Asia, ¿viste? Una cosa así. Claro, sí. Y entonces me miran el brazo, era Carlos Mentasti y el socio. Y el socio de Carlos Mentasti, que es el presidente de Argentina Son los Film, le dice, mira, tiene un dragón, ¿por qué no le ponemos el dragón? Listo, que vaya. Me dice, ¿te gusta el dragón? Buenísimo. Genial, listo, ahí va. Y ahí- Ahí va, hermano. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ahí tenés una... bueno, sí. Esa es tu... Ese es el dragón. Ese es el dragón, esa es la que ruge. Esa es la que ruge, ese es el verdadero dragón. Y bueno, también, viste, allá adelante, en el protector de relojes tiene un dragón. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí. El llavero es un dragón, también la llave tengo un dragón. Ya, viste, ya lo ves. Mirá. Tengo un alumno que se llama Alejo, que fue de Inglaterra, que tiene parientes en Inglaterra. Sí. Y es el típico dragón inglés, ¿ves? Claro, sí, sí, sí. Porque viste que los dragones hay asiáticos. Sí, asiáticos. Bueno, y se fue a Inglaterra, viste, a visitar a los parientes. Y un día viene y dice, ¿le traje algo? ¿Para qué? ¿Qué me trajiste? Me dice, no sé si le va a gustar. ¡Pa! Ahí está, mira dónde terminó. Perfecto, en la que ruge. Así que bueno, viste, todo tiene que ver con eso. Y la casilla se... Ah, dale, ahí está, mirá. Ahí vamos.
Bueno, acá tenés otra moto que también es un poco la del día a día, la tenés tapada. Esta la uso para venir a dar clases, Bien. allá a Las Rosas y a las chacras. Es una 250, una custom. Pero acá viví 2 años en la casita esta. Qué aventura, ¿no? Tenía el tanque, tenía luz, tiene todo. Pero bueno, ahora me vine acá a la cabaña y, viste, bueno, me la traje para acá. Y no sé qué hacer, viste, capaz que en cualquier momento la vendo, viste, porque, no sé. Pensalo, No sé. tenés tiempo. Bueno, hay gente que me la quiso comprar, pero yo todavía estoy, viste, porque viste que le tomás un cariño, vivís 2 años ahí Claro, y decís, uno no sabe la vuelta a la vida. olvídate. Sí, capaz que termino viviendo ahí otra vez, ¿no? Es que sí, es una casa, hermano. Tiene todo. Es para 4 personas, imagínate, para uno solo es re cómodo. Claro, Es re cómodo. olvídate. ¿Viste? Olvídate. Qué buena Así, onda. bueno, ahí quedó, ¿viste? La tengo acá. A veces los fines de semana la limpio, ¿viste? La idea es pintarle lo azul, dejarla más linda, ¿viste? Bien, bien. Se me desinflaron las gomas, ¿ves? Le quiero poner unos tacos, porque, ¿viste? Se van desinflando. Y sí, Hace olvídate. 4 meses que está acá parada, Sí, imagínate. pero está re enterita, ¿ah? No, frontera, ¿no? Es estético lo que está. Sí. No le falta nada. Yo por lo menos te diría tenerlo, conservalo. Para vender siempre a tiempo. Sí, ¿viste? Por ahí te sale. Por ahí ganás el pro Ah, te compras un terrenito y te pones la casilla y después construís, qué sé yo. Bien ahí. No la quiero largar, ¿viste? Che, bueno, vamos a buscar, mirá el solcito que hace. Sí. Vamos a buscar acá me parece que por ¿Más ahí, tranquilo? un lugarcito tranqui y nos ponemos a Sí, charlar, porque ¿te estamos parece? cerca de la ruta. Estamos complicados. Vamos a charlar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Barcé. Tal vez me conozcan más como el Dragón de las películas y las series de televisión. Tengo 66 años, nací en Avellaneda, viví toda la vida en Avellaneda, trabajé toda la vida en Capital, en gimnasios de Capital, y ahora me vine acá tras las sierras, Bien ahí. a Las Rosas, fue el primer lugar donde vine a vivir, ahora estoy acá en Los Hornillos, y en noviembre va a ser 4 años que estoy acá. Bien ahí. Che, Néstor, bueno, arranquemos un toque en el presente. ¿Qué estás haciendo? Acá en Los Hornillos, bueno, ya estoy jubilado, pero toda la vida dije que, bueno, por mi profesión nunca iba a dejar de dar clases. Yo soy 9º dan de karate, Bien. entonces nunca iba a dejar de dar clases. Toda la vida, desde los 17 años que empecé a dar clases hasta hoy, y sigo dando clases. Toda mi cabeza siempre decía que el día que me jubilara, yo no me iba a jubilar, sino que iba a seguir dando clases. Si bien estoy jubilado, hace 1 año, porque tengo 66, sigo dando clases en el Polideportivo de Las Rosas y en el Salón Comunal de las Chacras. El tema es así, cuando uno viene acá, viene con la locura de Buenos Aires. Yo en Buenos Aires llegué a dar 8 clases por día. Ah, mira. Cuando vine acá me di cuenta de que acá no me hacía falta dar 8 clases por día porque, o sea, uno no viene a eso, ¿no? Y más que ya después me jubilé, entonces dije, bueno, ahora puedo estar un poquito más tranquilo. Claro. Entonces bajé las clases a 1 clase por día. Dije, bueno, a ver si puedo vivir tranquilo, disfrutar más de la naturaleza y de todo, porque cuando vos das 5 o 6 clases por día, que duran 1 hora, son 5 o 6 horas que estás trabajando, como cualquier persona, o 8 horas que estás trabajando. 8, sí, sí. Y muchas veces no disfrutás. El hecho de que, bueno, como dije recién, que estoy jubilado, ya te ayuda económicamente, entonces dije, bueno, bajo las clases y puedo disfrutar de esta naturaleza, de las sierras, y eso es lo que hago hoy en día, o sea, doy 1 clase por día, tranquilo, tengo mis alumnos acá, disfrutando de este lugar que se presta para bajar un montón de cambios, sí, ¿no? Sí. Y poder vivir. Si bien igual sabemos bien que la economía del país no es la ideal, pero bueno, acá es como que te podés relajar un poquito más. No es la locura de... Se dio vuelta, vos sabés, porque ahora es más económico, capaz, vivir acá que vivir allá. En su momento era más económico vivir allá que vivir acá. Claro. O sea, ahora la cosa cambió. Pero bueno, yo cuando vine acá todavía no estaba jubilado. Y ya había bajado las clases también. Bien. Porque la idea no era venir y matarme como allá, que daba clases y clases. Lo que pasa es que allá el ritmo, es como que el ritmo te lleva, ¿viste? Sí, olvidate. Es algo energético. Cuando venís acá empezás a bajar cambios y decís, claro. Pero hasta que no estás acá no te das cuenta. Yo se lo digo a mis compañeros de allá, a mis alumnos que quedaron allá, que son profesores, pero hasta que no vienen acá a pasar un fin de semana o a pasar 1 semana que han venido, no se dan cuenta, no lo entendés. A mí me lo decía mi hija, claro. Que fue la que realmente vino a vivir acá con mi yerno, claro. Hace 8 años. Y yo no lo entendí hasta que vine acá. Vos dijiste, un día te viniste de vacaciones, ¿sí? Un día vine de vacaciones, me vine 1 mes de vacaciones y dije, claro. Ahí entendí. Bien ahí. ¿Viste? Che, Néstor, y si volvemos un poco en el tiempo, yo te voy a tirar antigua como palabra. Vos verás a dónde te lleva, ¿no? Pero ¿qué hacías en tu antigua vida? Si es que hay una antigua vida, o capaz que hay otros, hubo muchos, Néstor, yo qué sé. Yo empecé a los 7 años, mi antigua vida empezó a los 7 años deportivamente. Bien. Hacía atletismo.
del atletismo, hacía atletismo y también jugaba en las divisiones inferiores de Arsenal. Mira, De las divisiones inferiores de Arsenal me pasaron a las divisiones inferiores de Independiente. Y a la vez, cuando me pasaron a Independiente, me empecé a enterar lo que era el karate. En esa época había judo, lo que más se conocía era el judo, pero después se empezó a conocer el karate por las películas. Y entonces ahí me interesé y empecé a practicar karate. Y ¿qué año más o menos esto? en el 73, 74 empezó a practicar karate. A los 7 años empecé a hacer atletismo y fútbol. Bien. Atletismo hacía 100 metros llanos y bueno, fútbol jugué de 5 y de 7. Llegué hasta la cuarta de Independiente. ¿Qué tal? Sí, entrené con Bertoni, con Bocchini y Bertoni. Qué grande. Con ellos. Ellos ya eran jugadores de primera, yo entrenábamos todos juntos. Pero cuando llegó el momento de elegir, porque viste, era mucho, lo que más me tiraba y lo que más me atraía, y yo sabía que iba a ser para toda la vida, porque si como atleta tenés hasta un tiempo. Ponele 30 años y se te acaba la carrera. Claro. Mucho más. Sí. Como jugador de fútbol, andas por ahí. Por ahí también, seguro. Y como artista marcial o profesor o maestro o lo que sea, yo sabía que iba a ser para toda la vida. Cuando tuve que elegir dije, vamos por acá. Va a ser Mirá, para toda bien la vida. ahí. O sea, Y acá estoy, la pegué, fue para toda un la vida. pensamiento, pero fue un pensamiento atípico quizás para alguien. Sí. Mi papá un día me sentó y me dijo, bueno, tenés que elegir, me dijo, dedicate a algo en serio. Me Che, dice, ¿y qué pasó ahí por él? Porque vos me contaste hace un rato que, bueno, quiero dedicarme a las artes marciales. Te dijo, bueno, tenés que laburar, pero quizás no era tan común en ese No, entonces. ¿Qué le pasó a tu viejo con eso? Mi papá no tenía nada que ver con el deporte. Mi papá era un tipo que se sentaba solamente a mirar un partido, que era hincha de Independiente, y miraba los partidos de Independiente y los de la selección, obvio. Después no le importaba un pito, nada, ningún otro partido, nada. Cero deporte. Él había entrado cuando tenía 12 años a estudiar a la FOR, que era chapista, Sí. y toda la vida laburando de chapista, mi viejo. En mi familia en ese momento no había nadie deportista. No saben de dónde lo saqué, qué sé yo, ¿viste? Que a veces, no sé de dónde cayó, Está bien. a mí se me dio por los deportes. Y bueno, y mis viejos que por suerte me seguían las locuras, yo quería hacer atletismo, me llevaban a hacer, quería hacer fútbol, quería hacer karate. No era muy común eso. Sí, no era muy común y mis viejos, bueno, siempre se sacrificaron para que yo hiciera lo que ellos querían que yo me criara sano y fuerte. Entonces cuando apunté para el deporte, buenísimo. Qué buena onda. Había tenido un par de problemitas de chico, me había agarrado a los 6 años pulmonía, yo había quedado muy débil, casi me muero, quedé muy delicado. Entonces el médico le dijo a mi papá, les dijo ¿Deporte? que haga deporte para... Ahí arranqué y mi mirá. viejo, entonces claro, me apoyaba en todo lo que era deportivo. Claro, estaban ahí. Ahí estaba, sí, mientras fuera deportivo no había problema. Y bueno, a los 17 años me llevó a trabajar con él al taller, de chapa y pintura, y a la vez yo ya estaba dando clases de karate porque mi maestro me había puesto a dar clases. Después fui al servicio militar, yo soy de la primera clase de 18 años. ¿Ah, sí? Soy de los primeros que entraron, la primera clase de 18 Yo fui en la primera clase que se salvó. Vos fuiste la que salvaste, coma. Y en el servicio militar enseñé karate. ¿Qué tal? ¿Viste? Y bueno, después salí, seguí enseñando y nunca dejé de enseñar, acá estoy. Y no pienso dejar, yo siempre digo que la mejor muerte que puedo tener es estar al frente de una clase y bueno, ahí, chao. Que te caiga un rayo o algo. Sí, un rayo ahí, ¿viste? O haciendo una exhibición o en un torneo, ¿viste? No sé, pero que tenga que ver con lo que hice toda la vida. Imagínate. Mira ahí. Empecé a los 10 años a hacer karate. Tengo 66. Olvídate, qué grande. ¿Viste? Me imagino que en tu vida tiene que haber habido algunos cuantos momentos o puntos bisagra. ¿Cuál se te viene a la cabeza hoy para contar como para decir mi vida tomó un rumbo Distinto. completamente diferente a partir de ese momento? Tuve un derrame cerebral. ¡Wow! En la cabeza tengo un tatuaje, ¿lo ves? Sí. Es un dragón, pero está tapando una trepanación de cerebro. Si vos Wow. mirás Sí, bien, ahí se ve, ahí se ve. ¿lo ves? Sí. Estábamos fue cuando hice la primera película. Cuando estábamos filmando Terminator 1, hago una acrobacia, me sale mal y pego con la cabeza en el suelo. Entrenando ni siquiera filmando la escena, estábamos entrenando. No la llegamos a filmar, estábamos ahí en el set y yo pego con la cabeza contra el suelo, hago mal mortal, pego con la cabeza en el suelo, me levanto, siento un chicotazo, yo pego de este lado, pero siento como un chicotazo de este lado. Me levanto, bueno, ¿estás bien? Sí, seguimos, bueno, seguimos, lo ensayamos un par de veces más y se nos hizo la noche. Era tarde. Entonces dijeron, vamos a dejar la grabación para mañana. Y no hubo mañana porque yo me fui de ahí, me iba al gimnasio, yo trabajaba en un gimnasio que estaba en Maipú y Córdoba,
casi llegando a la esquina, en Capital. Sí. Me voy, doy una clase de gimnasia y cuando era una hora de gimnasia que tenía que dar, estoy dando la clase de gimnasia y ya me empezó a doler la cabeza. Terminaba la clase de gimnasia y tenía que dar una clase de 1 hora y media de karate. Y cuando me voy a cambiar al vestuario y me estoy poniendo el traje de karate, me di cuenta que no podía hacer esto, que era parecía que los ojos se me iban a salir de las órbitas. Entonces le digo a una amiga mía que tenía auto, y si me lleva a mi casa. Me llevan a mi casa y llamamos a un médico. El médico, no es el golpe, me dan una inyección. No pasaba. A la noche mi papá, era un viernes a la noche mi papá me lleva al hospital Fiorito de Avellaneda. Me revisan, los reflejos, estaba todo bien. Y eso está bien, me dan otra inyección para el dolor de cabeza, me mandan a mi casa. El domingo a la tarde, yo seguía igual, sin dormir, no, pues nada. Me llevan otra vez y bueno, me hacen una tomografía computada, te la estoy resumiendo. Me hacen una tomografía computada y un derrame. Y me dicen, quédate quieto, sentate, así como estoy ahora, sentate, no te muevas, no muevas la cabeza, no te pares nada porque podés quedar paralítico, ciego o te morís acá. Te tenemos que operar de urgencia. Y ahí me cambió la vida. Me quedé así y dije... Se te cruzan... Wow, iba a decir otra palabra. Decir, wow. Vos acá sé cómo sos. Porque te dicen... No pasa nada con las malas palabras. Te dicen, te tenemos que cortar un brazo. Y vos decís, yo soy de esa persona y dice, bueno, me queda uno. Te tenemos que cortar una pierna, bueno, me pongo una pierna ortopédica. Me ponen un brazo, ¿viste? En ese momento... Pero el cerebro tenés uno solo, ¿viste? Sí, yo dije, chao. A la miércoles, dije, ¿qué pasa ahora? Y bueno, ¿viste? Me llevaron, me operaron, la operación duró más de 8 horas. Wow. Te hacen una trepanación de cerebro. No, ahí se nota. Y bueno, cuando me desperté como estoy ahora. No me dolía la cabeza, nada. Y digo al médico, me voy a mi casa. Sí, te vas a ir a tu casa. Todo vendado estaba. Claro. Hinché tanto esos 3 días, que 3 días estuve internado. Me mandaron a mi casa. Me llamaron a mi viejo, me hicieron firmar así de papeles. Claro. Lléveselo a su casa, era insoportable. Me levantaba, iba, salía, iba a otra sala, lo veía un médico, le decía, me quiero ir a mi casa, veía otro médico, me quiero ir a mi casa, yo me quería ir. Nunca había estado internado ni nada. Había quedado perfecto. Y a los 10 días estoy filmando la película. 10 días, 10 días de la operación. De la operación. Si vos mirás es Terminator 1, yo tengo el pelo largo en la película, bueno. Si vos me mirás cuando me hacen los primeros planos de este lado, tengo los puntos. Si vos... Que capaz que le venía bien a la película, inclusive. Venía bárbaro, porque cuando yo fui, que les dije, volví, acá estoy, la Argentina sobre el fin estuvo piola. Me dijo, si tenés que estar un mes parado, no hay problema. Nosotros filmamos todo y lo tuyo lo filmamos a último momento. Yo a los 10 días estaba ahí. Entonces me dice, no, pero tenés los puntos. Le digo, bueno, perfecto. Le digo, en la película soy un asesino, jefe de una banda de ninjas que trafican drogas. ¿Qué mejor? El chabón el tipo vive en la selva. Cosido. El tipo vive en la selva, que el tipo viste, que tenga cicatrices, ayuda a la película. Y me mira y me dice, tenés razón. Y estaba más loco que yo. Y si mirás los primeros planos del lado izquierdo, vas a ver que tengo los puntos. Los puntos. Dato ahí, dato de color. Sí, dato de color. A veces cuando digo la gente vuelve a mirar la película me dice, te vi los puntos. Claro, pero no te das cuenta, ¿viste? Che, simplemente, esto por curiosidad mía, voy a satisfacer una curiosidad. Si ven, las películas de los Terminator tenían, digamos, un tono muy, muy jovial dentro de todo. Eran para chicos, en las vacaciones de invierno. Vos sos un chabón hipermacanudo, me imagino que debes haber sido así más o menos toda tu vida, sin saber actuar. ¿Cómo fue que te metiste en la piel de un malo? Yo siempre digo que el dragón soy yo. Mirá, viste que hay actores que le tiran un papel y se quieren despegar de ese papel. Bien. Por ejemplo, Guy Williams, el zorro, le costó un montón despegarse de la imagen del zorro. Nunca, siendo el zorro. Que nunca pudo igual. Johnny Weissmuller, el primer Tarzán, uno de los primeros, el más conocido, ¿no? Sí. Le costó muchísimo y es más, murió siendo Tarzán. Muchos desisten, ¿viste? De ese personaje y quieren despegarse. Yo no me quiero despegar. Porque a mí cuando me dicen cómo esta pregunta que me hiciste vos me la han hecho. Mirá. Yo siempre digo, soy el dragón porque yo no estoy actuando en la película. Lo único que hago, bueno, las salvajadas que hago en la película, sí. Pero el dragón, yo camino como vos ves el personaje en la película, hablo como hablo el personaje en la película, nada más que, bueno, tengo un diálogo. Peleo como me ves pelear en la película. No me costó nada porque soy yo. Lo único que, bueno, no soy un traficante, jefe de una banda de ninja, porque ahora si no me va a llegar una denuncia, van a decir, es traficante de una banda, es un asesino. No, pero fuera de eso, que era lo que tenía que interpretar, claro. Dije, bueno, cuando dije, bueno, ¿cómo? A ver, vamos a hacer una toma, me dijeron. Y yo vengo caminando, la primera toma, vengo caminando con un par de ninjas atrás, vengo hablando. Cuando dijeron corten, yo dije, bueno, ahora me van a decir, no, tenés que, no sé, moverte así. Vino el director y me dijo, perfecto,
hacelo siempre así. Dije, bueno. Y yo No tengo que hacer nada. Y si por dentro dije, no hice nada, vengo caminando. Dije, bueno, tiene que ser así. Y así fue. Bien La ahí. 1, la 2, en Brigada Cola, siempre fui yo. O sea, no estoy actuando, soy yo. Qué buena onda. Gestos, cuando, viste, por ahí estoy hablando con otro. Y soy así. Lo único, sí, bueno, el personaje es siempre un villano. Es un villano, sí, sí. Pero no me costó por eso. Y realmente yo siempre digo lo mismo. No estoy haciendo una obra de Shakespeare. O sea, los diálogos son, viste, Claro. muy cortitos. Al miedo a la cámara no le tuve nunca porque siempre estuve haciendo exhibiciones. O sea, cuando vos a los 15, 14, 13 años te llevan a hacer una exhibición a un estadio y tenés 7.000, 8.000 personas, como que le perdés el miedo a eso. Yo toda la vida estuve haciendo exhibiciones delante de miles de personas, compitiendo en torneos internacionales. Me está dando pie el ser humano atrás del karateca. ¿Qué te genera a vos miedo? ¿Qué te puede llegar a mover? No, bueno, miedo como cualquier persona, le tengo miedo a un montón de cosas. No le tengo miedo, por eso justo te estaba diciendo, no le tengo miedo a una cámara, no le tengo miedo. Vos pensás que yo estuve en televisión y cuando Gerardo Sofovich me enfocaba, a mí me veían millones de personas. Y yo sabía que del otro lado de esa lucecita roja había millones de personas y me agrandaba más. Lo usabas a tu Cuando favor. hago espectáculos, por ejemplo, en el Luna Park yo metí 7.000 personas. Yo sabía que había 7.000 personas y salí con todo. Cuanto más gente hay del otro lado, mejor hago mi trabajo. Más poderoso te volvés. Mejor hago mi trabajo. O sea, por ese lado nunca tuve problemas, pero le tengo miedo a un montón de cosas. Como a cualquiera le tengo miedo al ridículo, Ah, mirá. porque siempre... El actor que te diga, o la persona que trabaja ante una cámara y que te diga que no le tiene miedo al ridículo, te está mintiendo. Mirá. Y que no te diga que en algún momento se le hace un nudito acá, también te está mintiendo. Lo que pasa es que lo superás. O sea, vos imaginate, yo voy a hacer un espectáculo, hay un estadio con 10.000 personas. En el momento de salir haces, pero ya está, saliste, se fue. Otros quedan ahí, Sí, bueno, a mí me pasó como músico. ¿viste? Claro, hay mucha gente, ¿viste? Bueno, por ese lado no. Ahora miedo tengo miedo como cualquiera, ¿viste? Tengo miedo a una enfermedad jodida, le tengo miedo a las pérdidas de familiares, de amigos. No, miedos tengo un montón, ¿viste? Que a veces uno no quiere pensar. Pero en mi trabajo no le tengo miedo a nada. Tengo récord mundiales, me he largado así de cara dura, decir, bueno, voy, pruebo, listo. Y récord mundial. y terminé siendo récord mundial, ¿viste? Por eso, no, miedo a eso no. Mi trabajo no, en mi trabajo no tengo miedo a nada. Bien ahí. Pero bueno, miedos tengo un montón como vos, como cualquier persona. Si bien, bueno, vos siempre te autodefiniste como un bicho de ciudad, terminaste acá un poco de vacación, ¿en algún momento tenés como esa sensación de esto me está empezando a pasar por arriba, esto no lo estoy disfrutando como antes? ¿Tenés algún recuerdo que venga por ahí? Digamos, porque está bien, vos hoy estás acá, quizás viniste un poco, ya vas a llegar a ese momento, pero viniste un poco como de carambola. Me escapé. ¿Había algo adentro tuyo que te decía, che, me parece que ya por acá... Yo conocí Córdoba a los 17 años. Fueron mis últimas vacaciones antes del servicio militar. Y me llamaron a Córdoba, un amigo, fuimos a la casa de la abuela, 15 días, a un lugarcito llamado La Bolsa. Me acuerdo de eso. Que era un La Bolsa, Villa La Bolsa, del otro lado. ¿Sabés dónde es? Sí. Bueno, yo me acuerdo que fuimos a La Bolsa. Muy lindo. La pasé bárbaro. Y ahí conocí Córdoba. Y me enamoré. Y me acuerdo que llegué a mi casa y mis viejos me dijeron, ¿la pasaste lindo? Y le dije, algún día me voy a ir a vivir a Córdoba. Quedó. Me encantó el lugar. Y pasaron los años y con mi primer pareja yo siempre decía, algún día nos tenemos que ir a vivir a Córdoba, nos tenemos que ir a vivir a Córdoba. Sí, pero viste cómo es la vida. Vos trabajás en Capital, yo tenía mi casa en Avellaneda, estaban mis padres, mi hija era chiquita, toda una movida. Sí. Quedó. La provincia, anduve por todos lados haciendo exhibiciones y compitiendo. El lugar donde más me llamaban era de Córdoba. Pero siempre era o Córdoba Capital o Río Cuarto. Ciudades. Esta zona no la conocía yo. Y siempre que me llamaban de Córdoba, iba a algún torneo, a alguna exhibición, decía, qué lindo que es Córdoba, hay que venirse a vivir a Córdoba. Pero viste, la familia tira. Yo vivía allá, yo vivía con mi hija, mi yerno, tenía mi pareja. Un día mi hija y mi yerno, bueno, conocen acá. Un alumno mío se viene a vivir acá. Un alumno que se había criado con ellos, y ellos vienen de vacaciones, se enamoran del lugar, te la resumo, a los 3 años están viviendo acá en Córdoba. Yo me quedo allá, y mi hija me decía, te tenés que venir para acá, tenés que venir para acá, y yo le decía, sí, algún día voy a ir, algún día. Bueno, hasta que vine un día de vacaciones y conocí Villa Las Rosas. Y bueno, y dije, sí, el lugar es este. Pero viste cómo es. Vos tenés tu trabajo allá, yo tenía mi escuela allá, hacía 15 años, 17 años ya que tenía la escuela. Mi pareja, mis amigos, todos mis alumnos que son amigos, como que me tiraban. Todo eso de allá y mi familia de acá. Y yo estaba para allá, para acá, para allá. Me agarró la pandemia. Allá. Allá encima. Allá.
Y a eso me cambió la cabeza. Yo creo que le cambió la cabeza a mucha A gente. mucha gente. Casi a todos. Un día me llama mi hija y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, en cuanto se abran las... Viste que no podíamos viajar. No, En cuanto se pueda viajar, vamos a decirle así, abran la frontera. Ya me decía que acá las sierras estaban cortadas, que no te dejaban pasar. Villa de las Rosas se puso re heavy. Estaba heavy. Ellos me decían, en cuanto se abra yo te aviso. Yo le decía, en cuanto se abra vos me avisás y yo sí, aunque sea entro caminando, pero no va a parar nadie. Le digo, yo me voy de acá. Yo me quería escapar de Buenos Aires. Aparte, plantarse con vos. Mirá, me acuerdo que le dije, me decía, no, pero si te venís no te van a dejar pasar. Te sale el dragón Le ahí. dije, mirá, lo más factible es que vaya preso, le dije, pero pasar voy a pasar. Bueno, me acuerdo que le dije, no me dejan pasar, paso caminando, las cruzo caminando. No, pero te van a parar. No sé, yo le decía, sí, que me paren, le decía yo, ¿viste? Yo decía, termino preso, me acuerdo que le decía eso. Bueno, la cuestión que se abrió, y el día que se abrió, había que viajar con un papel, ¿te acordás? Sí. Bueno, mi hija me hizo todo el tramiterío de acá para allá, y me vine. A la semana estaba acá, no volví más. Así que bueno, acá quedé. Primero en Villa Las Rosas, estuve un año en Villa Las Rosas, después me fui a Las Chacras, y ahora bueno, hace 4 meses me vine para acá. Bueno, estuve viviendo en la casilla, Claro. ¿verdad? Y ahora hace 4 meses que vivo acá en la casita. Y estoy chocho, ¿viste? Se extraña a los amigos, extraño de Buenos Aires, yo siempre digo, es lo único que extraño. Y la familia. Tengo primos allá. Claro, ¿no? sí, quedó el Pero resto de la bueno, familia quedó allá. Estoy con mi hija, con mi yerno, ellos tienen su casita acá, ¿viste? En Los Pozos, yo estoy acá en Los Hornillos, Claro. nos vemos todos los días. Mi yerno es cinturón negro de karate, es alumno mío, entonces, ¿viste? Practicamos juntos. Qué grande. Y mi hija la veo todos los días porque me voy a tomar mate con ella o viene ella, ¿viste? No. Tan cerca. Ella te cambia la vida, ¿viste? Así es como me cambió la vida. Llegaste acá y fue un poco como un revuelo, ¿no? Ya vine, por suerte vine como mi hija ya vivía acá y ella conocía el lugar y la gente. Cuando un día me llama y me dice, cuando vengas ya tenés alumnos, ya tenés donde dar clases. Entonces digo, bueno, o sea que yo llegué y al otro día me podía haber puesto a trabajar. Ya había gente esperándome. Pero yo llegué y para bajar, ¿viste? Porque venía con la locura de allá, la pandemia, ¿viste? Sí, otro O sea, momento. Dije, me tomé 15 días como de vacaciones. Y a los 15 días empecé a dar clases. Bien, la gente enseguida, ¿viste? Respondió. Daba clases de gimnasia, eran todas mujeres. Después daba la clase de karate, eran todos muchachos. Como allá en Buenos Aires. Exactamente la misma vida, pero mira. acá bajé la cantidad de clases. Porque acá me di cuenta que allá te lleva, ¿viste? Terminaba una clase, empezaba otra, terminaba una clase, empezaba otra. Acá dije, no, ¿viste? Acá terminaba una clase, vamos a tomar mate, vamos al río, vamos. Y yo dije, claro, eso es acá. Acá ya está. Como te dije recién, yo no puedo despegarme de lo que soy. Pero ahora es como que me doy el gusto de disfrutarlo. ¿Viste? A la mañana me levanto, tomo mate, entreno y a la noche salgo a dar las clases. A la tarde, realmente a la tarde, salgo a dar las clases. Lo voy llevando. Vos me decís, ¿va a ser toda la vida así? No sabés. Bien, ahí me está dando el pie para preguntarte sueños a futuro. ¿Qué Tengo tenés? que hacer una película, me llamaron para hacer una película. Bien. Vuelvo al cine. Bueno, el año pasado estrenaron una película que se llama El Dragón. Mirá. Está dando vueltas, todavía no se puede ver en festivales de cine. Ah, mira. Todavía no está en internet, está en festivales. ¿Es ficción? ¿Es algo más No, documental? hay un director que se llama Marcelo Charras que hace documentales. Bien. Y hizo un documental de 45 minutos de mi vida deportiva. Y se estrenó en el Bafisi de Buenos Aires. Sí. Entonces está a todos lados donde está el Bafisi, todavía está la película dando vueltas. Y ahora me llamaron unos amigos que van a hacer un cortometraje también, ¿viste? Donde yo voy a hacer otra vez el dragón. ¿Vas a hacer de vuelta? O sea, ese mismo personaje. ¿Te das cuenta? No puedo despegarme del dragón. Y a mí no me ¿Sigue siendo con una tonalidad como yo que sé? no, ¿O van a ir un poco soy más el dragón, profundo? Soy el dragón, pero ya no soy el jefe de la banda de ninja, ¿viste? Ajá. Y bueno, ¿viste? Tengo que viajar a Buenos Aires, se va a hacer este año. Creo que va a durar 40, 50 minutos. Así que bueno, futuro eso, por ahora eso. Y no, yo estoy abierto, ¿viste? ¿Y vos tus anhelos, sueños, no sé si te permitís volar un poco? ¿Para dónde te vas? No, Más allá de que querés... tengo una película escrita que Ajá. muchos productores se han interesado, pero, ¿viste? El problema hoy es este. Claro. O sea, no es lo mismo hacer, por eso te decía, esta gente quiere hacer un cortometraje que hacer un largometraje. Un cortometraje lo podés filmar en 4 días, 5 días. Un largometraje son 2 meses. Claro. Y Hay que ponerla. entonces, Bueno, por lo menos para ese hacerlo es el bien. proyecto que tengo, que en algún momento, si el país
da, ¿no? La economía da. Bueno. Hay varios interesados que la quieren hacer, pero no hay en este momento, no se puede. Entonces, si vos me decís, ¿qué miro para...? Y sí, podría ser esa película. Después, viste, van saliendo por ahí, me invitan a torneos. En octubre está el Panamericano, en Buenos Aires, y me invitaron. Me pusieron en el Salón de la Fama de los Maestros Internacionales. Ajá. Entonces me invitaron para que vaya, bueno, a hacer oficial eso, ¿viste? Entonces, es como que, no sé, van saliendo cosas. Qué bueno. No es que yo, viste, diga, bueno, vamos con esto. Me gustaría, tuve acá me di el gusto de tener mi propio programa de radio. Cuando se empezó a poner complicado económicamente, los sponsors y todo, que aumentó todo, lo dejé de hacer. Entonces, si me decís proyecto, y me gustaría volver a tener mi programa de radio, ¿viste? Yo lo pasaba lindo, me gusta mucho la radio. Yo debuté en radio con Velasco Ferrero, en Radio del Plata. Y ahí me enamoré de la radio. Y siempre dije, algún día voy a tener mi programa. Bueno, el gusto me lo di acá. ¿Qué tal? ¿Viste? El programa se llamaba Al Estilo del Dragón. ¿Qué Muy tal? original lo mío, ¿viste? Todo tiene que ver Está con bien, el hiciste dragón. tuyo el... Y era un programa deportivo. Entonces la gente me llamaba y me decía, bueno, ¿cómo me conviene entrenar a la mañana, a la tarde? Me decían, ¿dónde puedo practicar con usted? O ¿cómo puedo entrenar esto? Como, ¿viste? Era enfocado para ese lado, la alimentación del deportista. Por eso me gustaba. Una vez en el mes o dos, venía mi hija y charlábamos sobre el cuidado de las mascotas porque ella está en el tema de las veterinarias. Ah, mirá. Entonces ella, ¿viste? Ahí llamaban y preguntaban, ¿viste? Qué buena Cómo onda. atender a los gatitos, ¿viste? Todas esas cosas. Bien ahí. Entonces, era lindo programa, ¿viste? Pero bueno, ¿viste cómo es? A veces vas mirando la parte económica y decís, bueno, paro. Y paré, porque hay gente que no sabe que el espacio de radio se paga. Se paga, claro. ¿Entendés? Y vos no lo pagás de tu bolsillo, lo pagan sponsors. Claro. Entonces, bueno, tenés que tener... Sí, sí, ¿viste? sí, sí. Toda la vida dejé que fluyera. Nunca pensé que iba a estar en el cine. En la televisión, sí. Dije, algún día voy a ir a la televisión. El cine ni me lo imaginaba. La televisión me llevó al cine. El cine me llevó a la radio. El cine me llevó al teatro. Terminé escribiendo mi propia película. La tengo ahí, como te dije recién. Yo voy dejando que, ¿viste? Ahora me llamaron para hacer esta película. Enseguida dije, sí, me gustó la idea. Dije, sí, me gustó el entramado. Realmente yo sí tengo uno. Es levantarme todos los días y estar sano. Bien. Y que mi familia y mis seres queridos sigan estando también sanos, ¿sí? Toda la gente que me rodea. Bien. Después, la vida me demostró que viste que hay un refrán que dice, el hombre propone y Dios dispone. Sí. Yo creo que realmente es así. No sé si Dios o qué, la naturaleza, el cosmos, ponen el nombre que quiera. Pero nosotros a veces proponemos, vamos a... Y viste, después... Por ahí no es. Entonces yo aprendí eso. Tengo, viste, ideas, por ejemplo, quiero volver a la radio, quiero hacer la película, pero no me desespera. Si tiene que ser, no sé lo que es el cosmos o lo que sea, lo va a armar. Y si no, ¿Ves por dónde va? me siento a tomar mate y después... Bien ahí. Che, hermano. ¿Viste? Y no sé, usando un poco la imaginación, algo que me gusta preguntar a mí, es si vos hoy tuvieras la posibilidad de encontrarse con Néstor de esos 7 años cuando arrancaste con toda esta historia, ¿qué le dirías? Hace exactamente lo mismo. ¡Wow! Con todas las cagadas que hiciste, con todas las cosas buenas. A lo mejor corregiría algunas cositas. Bien. Le diría, ojo acá. No, para eso No saltes, cuando no hagas esa No pirueta. hagas no hagas esa pirueta. O déjala. No quieras lucirte ahí. Haz un saltito normal, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente irías por el mismo lugar. Sí. Qué grande, Volvería a hacer exactamente lo mismo. qué grande. Elegiría otra vez la misma profesión. Ojalá pudiera, ojalá. Si es verdad que uno reencarna y te dan la posibilidad, sí, creo que sí. Haría exactamente lo mismo. A lo mejor, ojalá también, con un poquito más de sabiduría para no hacer ciertas cagadas que uno siempre se manda, ¿no? En la vida. Y errores, y sí. Haría exactamente lo mismo. Che, y la última que siempre a mí me gusta involucrar un poco a los que están, porque si esto lo hacemos también es porque mira gente. Y por lo general está esta cuestión de que para hacer un cambio, che, se necesita plata, con plata es fácil, que esto, que el más allá. Bueno, vos pasaste de 8 clases al día a 1, pasaste de una vida, podría decir que de laburo, pero que estabas bien, me dijiste, a venir acá y decir, bueno, me quiero jubilar. ¿Qué centro le podés tirar a la gente que tiene ganas de un cambio, pero que está cagada, que no se anima? Es lo que les digo a mis amigos de Buenos Aires. Hasta que no vienen acá no se dan cuenta. Puede ser acá, puede ser en Salta, puede ser en Jujuy, puede ser en San Juan. No sé. Yo digo acá porque estoy acá. A mí me lo contaba mi hija. Me decía, papi, venite que acá es todo distinto. Se vive de otra manera. Y yo, hasta que vine. Y mis amigos que han venido a pasar fines de semana acá, que se han quedado conmigo acá, cuando se van me dicen, yo me quiero venir a vivir acá. Todos se van con la idea, pero claro, el tema es el miedo. Yo creo que la gente tiene miedo.
Por eso. Yo tenía miedo. ¿Viste cómo antes me dijiste los miedos? Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí salió un miedo. ¿Ves? Yo tenía miedo de decir, bueno, tengo que dejar todo. Vos pensás que yo cerré mi escuela. Yo durante 17 años estuve en la escuela, vivía como un duque. Me di todos los gustos que me podía haber dado. Si quería viajar, viajaba. Si me quería comprar espadas, vos viste las espadas, me quería comprar una espada japonesa, la encargaba a Japón. O sea, no tenía ningún problema. O sea, estaba bárbaro. Porque trabajaba. Tenía alumnos, trabajaba, me iba bien. El miedo era ese, viste, decir, bueno, está bien, en la pandemia me fundí como se fundió todo el mundo. Claro. Entonces, imagínate, más miedo todavía, porque dije, bueno, ahora estoy fundido, ¿qué hago? ¿Sigo acá? ¿Me reinvento acá que conozco o me voy a otro lado? Con lo que ya conozco o me tiro a la pileta. Pero bueno, viste, la familia tiró, la pandemia te cambió la cabeza y me vine. Y me di cuenta de que sí, que era así, no hacía falta. Yo como te reitero, me jubilé hace por muy poquito. Hace meses, todavía ni siquiera hace un año. Y me di cuenta de que es la locura de allá lo que no te deja ver el panorama. Como que atrapa, ¿no? Te atrapa. Yo estaba atrapado, como están atrapados mis amigos. Y le digo, vení, te vas a dar cuenta de que acá vas a bajar y que si bien es difícil para los que estamos acá como los que están allá, luchar con la economía del país, porque estamos en el mismo país, no estamos en otro planeta. Lo encará de otra manera. No precisas tantas cosas. ¿Viste? Claro. Es más, yo llegué acá y dije, ¿para qué quiero esto? Venía con una idea y dije, te la cambia. Acá hay lugares, es la energía. Te saca. La energía te saca y te hace ver otras cosas. Que vos decís, ya no vamos por acá, ¿viste? Ya está. No volvería a dar 5, 6, 7 clases por día. ¿Qué tal? No. A ver, ¿para qué? Ponele. Si yo diera 7, 8 clases por día, tendría más poder económico que tengo, ¿no? Sí. ¿Y para qué? ¿Ves cómo cambiás acá? Sí, sí. En Buenos Aires no lo pensás. En Buenos Aires decís, sí. ¿Cuántas clases doy? 5. No, vamos a poner una más. No, y esta no. Dale, vamos a poner otra más. Y terminás, ¿viste? Claro. Porque claro, tenés que pagar esto, tenés que pagar aquello, tenés que pagar esto, tenés que mantener, tenés. No. Acá no tenés, ¿viste? Decís, no, ya está. Pasaste de tu casa a la casilla rodante. Imagínate la casa que tengo en Buenos Aires, que es una escuela de artes marciales que tenía 2 salas, 2 vestuarios, una recepción y un jardín japonés adelante. Arriba estaba mi casa, con 2 habitaciones, comedor y cocina. Y en el fondo la casa de mi hija. Y me vine a vivir en una casa rodante, 2 años. ¿Y sos feliz? Bárbaro. Bien ahí. ¿Te das cuenta? Ahí va. En Buenos Aires no se me hubiera ocurrido nunca. Más, hubiera seguido poniendo clases. Te lleva el ritmo. Pero por eso el mensaje es, vos no te das cuenta hasta que salís de ese círculo que es Buenos Aires que te vuelve loco. Y no importa si es Córdoba, San Juan, San Luis, donde sea. Entrás en otra onda, en otro círculo, ¿viste? Entonces te das cuenta de que haces más contacto con esto. Bien ahí. Y con todo esto. Che, Néstor, muchas gracias, hermano. No, gracias. A vos. Gracias a vos. Qué buena onda. Qué buena onda. Gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Gracias a vos.